Muy bien, muchachos. ¿Ah? Ya estamos grabando, va a comenzar la clase de sujetos a cargo del profesor Alejandro Siaje. Adelante, Alejandro. Bueno, bárbaro. El lunes estuvimos ya haciendo referencia a algunos conceptos que ahora vamos a ver más en detalle. Me refiero concretamente a los conceptos de capacidad y de legitimación. Ahora los vamos a ver esos conceptos aplicados estrictamente respecto de las partes o interesados. Habrán visto, digo, la terminología tradicional habla de partes, parte actora, parte demandada. Los que lo lean en Aval van a ver que él más modernamente utiliza el concepto de interesados y de interesados principales, pero bueno, es indistinto en ese sentido la terminología. Entonces, vamos ahora a profundizar el concepto de capacidad, aplicado respecto de las partes o interesados. Y en este sentido nos vamos a encontrar con que acá hay una distinción similar a la que se aplica en el derecho civil, y vamos a tener así lo que es la capacidad para ser parte o interesado, según la terminología más moderna, y la capacidad procesal. El paralelo de estos conceptos en el derecho civil es lo que se conoce como la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Entonces, vamos a ver primero el concepto de capacidad para ser parte o interesado. Se dice que es un requisito necesario para que a un sujeto se le puedan imputar los efectos de los actos procesales. Esa expresión puede parecer un poco compleja, la podemos simplificar, podemos decir que es un requisito necesario para que a un sujeto se le pueda atribuir un acto procesal. Se trata de una aptitud, y esa aptitud existe cuando se verifican ciertas circunstancias intrínsecas, así lo ha analizado desde siempre toda la doctrina, y en el caso concreto podemos decir que la capacidad para ser parte o interesado la tiene quienes son sujetos de derecho, es decir, personas físicas o personas jurídicas así reconocidas. Es decir, entonces todas las personas físicas y o jurídicas, en tanto son sujetos de derecho, en tanto se les puede atribuir actos jurídicos, vamos a ver que también se le pueden atribuir actos procesales. Ese es el concepto de capacidad para ser parte o interesado. ¿Desde cuándo se es persona física o desde cuándo se es persona jurídica? Aplican los conceptos generales. No hay una definición concreta en el Código General del Proceso. Es decir, debemos recurrir a los conceptos que se manejan y que ustedes ya conocerán del derecho civil. Así que tenemos entonces personas físicas o personas jurídicas. ¿Qué pasa si falta este requisito o este presupuesto? Bueno, la naturaleza de este requisito, generalmente hay acuerdo en considerarlo un presupuesto procesal. Acá les voy a hacer un paréntesis. Ustedes van a ver a lo largo del curso que la expresión presupuesto procesal va a ser un concepto, una expresión que vamos a utilizar con frecuencia. Los presupuestos procesales son requisitos necesarios para que exista un proceso válido. Si ese presupuesto falta, o si algún presupuesto procesal falta, vamos a tener eventualmente un proceso viciado, un proceso que va a estar afectado por nulidad total o parcialmente. La capacidad para ser parte o interesado principal es un presupuesto procesal. No es el único. Hay otros presupuestos procesales. Ahora, hoy vamos en la clase a seguir viendo otros. Y en general no hay un total acuerdo en la doctrina de cuál es la totalidad de presupuestos procesales. Pero a lo largo del curso ustedes van a estar en condiciones de advertir e identificar unos cuantos. La capacidad para ser parte es un presupuesto procesal. ¿Y qué pasa si falta el presupuesto procesal? Bueno,
de acuerdo a lo que establece el artículo 111 del CGP, donde hay una referencia, no con esta terminología de presupuesto procesal, pero hay una referencia a este concepto. El artículo 111 del CGP, que ustedes después lo pueden ver, van a ver que hace referencia al concepto de requisitos indispensables de validez. Esos requisitos indispensables de validez son justamente los presupuestos procesales. En este caso concreto, si falta este presupuesto, es decir, si falta la capacidad para ser parte, vamos a ver que la consecuencia va a ser la nulidad absoluta e insubsanable del acto procesal. Ahora, ejemplificando esto, porque ustedes dirán, pero ¿y cómo es posible que falte la capacidad para ser parte o la capacidad procesal? Miren, un ejemplo sencillo. Imaginemos de que yo inicio un proceso, demando a un sujeto, lo demando, presento la demanda hoy, desconociendo que el sujeto en este momento se encuentra fallecido. Es decir, si ese proceso continúa, desde el momento en que se produzca el emplazamiento de ese sujeto, estamos en presencia de un defecto, es decir, la parte demandada no tiene capacidad para ser parte. Es decir, ejemplo sencillo, como les digo, un proceso jurisdiccional iniciado contra una persona fallecida. También podría faltar este requisito en la parte actora. Supongamos que yo actúo como representante de un sujeto que no está presente, no está en el país, yo desconozco que falleció, e invocando esa representación presento la demanda. Bueno, tenemos una parte actora, es decir, una parte a la que no es posible imputarle los efectos de la demanda, no es posible atribuirle un acto procesal. ¿Por qué? Porque está fallecida. Y entonces falta el requisito de la capacidad para ser parte. Creo que con estos ejemplos ustedes pueden advertir sin mayores dificultades por qué es que podría darse estas situaciones irregulares. Lo mismo podría suceder si un sujeto invoca la representación de una persona jurídica que se extinguió totalmente o que nunca llegó a existir. Bueno, nos estaría faltando nuevamente este requisito. Este último ejemplo es más improbable, quizás el ejemplo del proceso iniciado contra un demandado que ha fallecido es un ejemplo que a veces en la práctica se ha dado. También podría suceder de que esa situación no se verificara al comienzo del proceso y se verificara en un momento posterior. Bueno, si eso fuera así, desde el momento que se produzca esa circunstancia, es decir, que desaparezca la capacidad para ser parte de un interesado, si el proceso continúa, obviamente, porque si se advierte, bueno, a partir de ahí hay una serie de mecanismos para evitar, digamos, la suspensión del proceso, etcétera, digamos, pero si eso no se advierte y el proceso continúa, se va a producir una nulidad insubsanable. ¿Quién puede o debe controlar que se verifica este requisito, este presupuesto? Como es un presupuesto procesal, lo puede y lo debe controlar el tribunal de oficio. El control de oficio por parte del tribunal siempre existe respecto de todos los presupuestos procesales. Es decir, no es necesario que otro interesado o la parte contraria, por ejemplo, le advierta que falta este presupuesto para que el tribunal lo pueda relevar de oficio. No obstante, también existe la posibilidad del control recíproco entre las partes y podría existir en ese sentido un control tanto del demandado respecto del actor como del actor respecto del demandado. ¿Queda claro? ¿Viene claro, Santi? Bueno, parto de la base de que sí. Perfecto, loco, vamos arriba. Bien. Ahora vamos a ver la segunda capacidad que se llama capacidad procesal. La primera es la capacidad para ser parte o interesado. Ahora vamos a ver la capacidad procesal. Y en este caso es un requisito necesario para poder realizar un acto procesal, es decir, para que el sujeto pueda realizar directamente
personalmente un acto procesal. Coincide con la anterior capacidad en que también es una aptitud y que esa aptitud está presente en la medida de que existan ciertas circunstancias intrínsecas del sujeto. ¿Cuáles son esas circunstancias intrínsecas? Acá tampoco el CGP las determina o las define con claridad. Entonces tenemos que ir a los conceptos generales que también se manejan en derecho civil. Es la aptitud para poder realizar actos jurídicos. Concretamente, su paralelo en el derecho civil sería la capacidad de ejercicio, o lo que ustedes conocen como capacidad de ejercicio. La anterior habíamos visto que era lo que su paralelo era la capacidad de goce. ¿Quiénes tienen capacidad procesal entonces, de acuerdo a esto que venimos diciendo? Los sujetos que tienen 18 años de edad cumplidos y que además no han sido declarados judicialmente incapaces. ¿Ah? Así que debe tener 18 años de edad cumplido y no haber sido declarado judicialmente incapaz. Hay una variante también que surge ahí del CGP, y es que la incapacidad no sea notoria al momento de realizar el acto, ya que si después es declarado judicialmente incapaz, el acto podría ser anulado. Pero no se compliquen, eso es algo que lo maneja Iavali, que está bien. Quédense con la idea, tengo que tener 18 años cumplidos y no haber sido declarado judicialmente incapaz. Este es un requisito necesario para poder realizar actos procesales. Sin perjuicio de esto, después vamos a ver que también existen capacidades procesales especiales. Esta sería la capacidad procesal general. Por ejemplo, quien actúa como representante de una parte en un proceso, vamos a ver que tiene que tener, en principio, la condición de abogado o procurador. Bueno, ahí porque ahí se va a requerir capacidad procesal especial. Entonces podemos decir capacidad procesal general y capacidades procesales especiales. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con un testigo. Después van a ver que tiene que tener una capacidad procesal especial. ¿Tá? Es una distinción que me parece útil hacerla porque los requisitos difieren. Bien, ahora hagámonos la misma pregunta que nos hicimos con la capacidad para participar. ¿Qué quede si falta este requisito o presupuesto? La capacidad procesal es un presupuesto procesal, es decir, que en ese sentido comparte la misma naturaleza que la capacidad para ser parte. ¿Cuál sería el ejemplo? Bueno, un sujeto de, supongamos, 15 años firma y realiza directamente, personalmente, el acto procesal, demanda. Es decir, tiene capacidad para ser parte, pero no tenía capacidad procesal. O un sujeto que fue declarado judicialmente incapaz, firma y presenta la demanda. Tiene capacidad para ser parte, pero no tiene capacidad procesal. Es decir, le falta la capacidad que se requiere para poder realizar el acto procesal. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Bueno, en principio, diríamos que la consecuencia va a ser la nulidad del acto. Pero acá tenemos que tener presente que vamos a tener una diferencia con la capacidad para ser parte, porque si falta la capacidad para ser parte, habíamos dicho que la nulidad es insubsanable. Acá nos vamos a encontrar con una diferencia. Vean después, porque digo, con este sistema nos dificulta un poco, digamos, el estar consultando la legislación permanentemente. Tienen que tener presente lo que establece el artículo 342.3 del CGP. Van a ver que ahí, al menos respecto de la demanda, se plantea que ante esa hipótesis el tribunal va a suspender el proceso y va a conceder un plazo para eventualmente subsanar esa irregularidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, faltando la capacidad procesal, estamos ante una irregularidad que es subsanable. ¿Cómo se puede subsanar? Se puede subsanar por ratificación. En el ejemplo que estábamos manejando, la demanda presentada, firmada
personalmente por el menor de 15 años, que no tiene capacidad procesal, el juez deberá conceder un plazo para que eventualmente, supongamos que es un menor sometido a patria potestad, para que eventualmente sus padres ratifiquen lo actuado por el menor. Y entonces, de esa forma, por medio del mecanismo de la ratificación, se va a poder subsanar la irregularidad. Si la irregularidad no se subsana, el acto procesal, en ese caso la demanda, es inadmisible. Y si se hubiera admitido porque no se advirtió el defecto, se va a producir una nulidad. ¿Sigue quedando claro? ¿Se escucha bien? ¿Cómo se controla la capacidad procesal? Ahora viene un detalle importante. Perfecto, Y perfecto. acá viene un detalle importante, y es un detalle que tiene un tratamiento similar, tanto respecto de la capacidad para ser parte, como respecto de la capacidad procesal. ¿Cómo se controla? Es decir, ¿cómo se controla que un sujeto tenga efectivamente 18 años y no haya sido declarado judicialmente incapaz? Porque si así no fuere, el acto procesal sería inadmisible. Y si, aún siendo inadmisible, se realizara y no se advirtiera, provocaría una nulidad. Bueno, muchos de ustedes, porque a veces, y además lo vemos así en los exámenes, estarían tentados a decir, bueno, el sujeto tiene que acreditar que tiene 18 años y además, fíjense ustedes, en oportunidad de realizar cada acto procesal, tendría que acreditar que no fue declarado judicialmente incapaz. Bueno, pero esto estrictamente no funciona así, porque, y acá está el concepto importante que tienen que retener, vamos a ver que tanto la capacidad para ser parte como la capacidad procesal se presumen. Esta presunción nace a través de un mecanismo que es la integración a través de las doctrinas más recibidas. De acuerdo a las doctrinas más recibidas, se ha llegado a elaborar el concepto de que la capacidad se presume. Es decir, muchos de ustedes habrán escuchado el concepto de que la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. Bueno, en derecho procesal existe una presunción simple, es una presunción simple que admite prueba en contrario, según la cual la capacidad se presume. Y entonces cuando la parte actora presenta la demanda o con cualquiera de los interesados va a realizar un acto procesal, no tiene que estar permanentemente acreditando, que tiene 18 años cumplidos, habría que acreditarse por única vez, ustedes dirán, pero después habría que estar acreditando con un certificado del registro en forma permanente que no ha sido declarado judicialmente incapaz. Se dan cuenta la dificultad práctica que implicaría ese tratamiento. Bueno, justamente para que eso no sea necesario, se ha elaborado este concepto a partir de la doctrina y por integración lo que se aplica es el concepto de que la capacidad se presume. Ahora bien, sin perjuicio de esta presunción, el tribunal tiene el poder de ver de si advierte que hay una falta de capacidad, así manifestarlo, así señalarlo, y también es posible el control recíproco de una parte respecto de otra. En el ejemplo que estábamos manejando, si la demanda la presenta un menor de 15 años que no actúa representado por sus padres, la parte demandada podrá, por un mecanismo que después lo van a manejar con más facilidad, que es el de una excepción previa, podrán manifestar o advertir la incapacidad de la parte actora. Si ustedes van al artículo 133, van a ver que ahí hay una referencia a determinadas excepciones. El concepto de excepciones todavía, es un concepto un poco complejo, porque dentro del concepto de excepciones hay cuestiones formales y cuestiones de fondo. Esto tiene que ver más con una cuestión formal. Bueno, si el tribunal no advierte el defecto, podría una parte advertirlo o señalarlo respecto de la otra. Es decir, logrando de esa forma de que se considere inadmisible el acto procesal
que quiere hacer directamente alguien que no tiene capacidad procesal, y de esa forma también evitar que, si el proceso continúa y eso no se advierte, se genere una nulidad que eventualmente pueda afectar total o parcialmente el proceso. Una consulta. El 136 habla de incapacidad del actor o del representante. ¿Cómo se podría, por ejemplo, la incapacidad del representante? Está bien la pregunta, porque vieron que dijimos que es un requisito necesario para realizar actos procesales. Entonces, por ejemplo, si el doctor Santi o yo actuamos como abogado de otro sujeto como representante, tenemos que tener también capacidad procesal, porque es un requisito necesario para realizar el acto procesal. Entonces, el representante tiene que tener 18 años cumplidos y no haber sido declarado judicialmente incapaz. Si yo enloquezco y soy declarado judicialmente incapaz, no voy a poder actuar como representante de mi cliente. No voy a poder realizar el acto procesal. Es decir, el acto procesal se imputa a mi cliente, al representado, que tiene la capacidad para ser parte. Pero en ese caso yo no voy a tener capacidad procesal. Por eso este requisito de la capacidad procesal se analiza tanto desde el punto de vista del representante como del representado, cuando hay un vínculo de representación. Lo que se conoce tradicionalmente con los conceptos de parte en sentido sustancial y parte en sentido formal. ¿Ah? Está bien la pregunta porque entonces ustedes ahí advierten, porque creo que muchas veces es difícil distinguir esos conceptos de requisito para que se le pueda imputar los efectos de un acto y requisitos para realizar un acto. ¿Se dan cuenta? Entonces, el menor de 15 años tiene capacidad para ser parte. Entonces, se le puede imputar, se le puede atribuir una demanda. ¿Quién es el actor? ¿Quién presenta, a quién corresponde imputar la demanda? Al menor de 15 años. Pero el menor de 15 años no puede actuar personal y directamente porque no tiene capacidad procesal. Entonces, en ese caso, debiera actuar representado por sus padres, partiendo de la base que está sometido a patria potestad y lo representarán los padres. Y entonces la demanda la van a firmar ambos padres. Y en la comparecencia, en la demanda, va a decir fulanito y menganito actuando en nuestra condición de padres y en representación de menganito. ¿Ah? Y entonces, esa es la explicación para esa distinción que hacía referencia en el 133. ¿Alguna pregunta con relación a todo lo que tiene que ver con capacidad? ¿Quedó claro la distinción entre una y otra? ¿Cuándo se tiene una y cuándo se tiene otra? ¿Cuál es la consecuencia si falta? Ahí tienen que saber, hay una distinción, si falta la capacidad para ser parte, la consecuencia es la nulidad insubsanable. Si falta la capacidad procesal, en ese caso la irregularidad es subsanable por ratificación, por ejemplo. ¿Ah? Y lo otro que tienen que saber, y es importante, es el concepto de la naturaleza de ambos requisitos. Son presupuestos procesales. Los presupuestos procesales son requisitos de validez de todo proceso. Si alguno de esos presupuestos procesales falta, la consecuencia va a ser seguramente la nulidad total o parcial del proceso, y cuando estamos en presencia de un presupuesto procesal, el tribunal tiene, después van a ver, digamos, un concepto que es el concepto de poder-deber. Bueno, por eso les decía, el tribunal puede y debe relevar la ausencia de ese presupuesto. Estos serían los aspectos más importantes que ustedes debieran conocer respecto de este requisito de la capacidad. ¿Alguna otra pregunta? No sé si Santi quiere decirles algo, redondear algo. No, perfecto, Alejandro. Lo único que puntualizaría es que a veces, respecto de las personas jurídicas, la capacidad para ser parte podría parecer que, podría surgir que no está presente. Imagínense una sociedad comercial que es disuelta por la ley porque no cumple con algún requisito, como a veces pasa. Y entonces uno podría pensar que entonces, imagínense que
que el proceso, una posible respuesta es que entonces los actos que cumplió eran nulos porque carecía de capacidad para ser parte. Pero a veces, esta regla general que muy bien les explicó el profesor y que habíamos repasado en términos más genéricos respecto de todos los sujetos en la clase pasada, a veces las leyes sustanciales dicen, esta persona jurídica, si actúa liquidada, si actúa disuelta, los actos se le imputan a los sujetos que la integraban. Y entonces en ese caso no habrá una nulidad procesal, o sea, el derecho procesal termina siendo ahí adjetivo respecto de la realidad sustantiva. Pero eso ocurre en algunas leyes, en algunas ocasiones. Simplemente esta diferenciación con algunos casos de disolución de las personas jurídicas. Adelante, Alejandro. Dice, ahí puede ser un poquito más complejo porque tiene que ver con en qué momento se extingue la personalidad o en qué momento la persona jurídica deja de ser sujeto de derecho. Pero está bien y digo, me imagino que algo más se ve sobre ese tema en derecho comercial. Entonces, ya vimos los conceptos de capacidad y su distinción. Ahora vamos a ver más en detalle los conceptos de legitimación, que algo se dijo el lunes, pero ahora lo vamos a ver un poco con una mayor precisión. Y acá nos vamos a encontrar con tres conceptos. La legitimación en la causa o la legitimación causal, la legitimación sustancial, desde ya les advierto, tanto la legitimación causal como la legitimación sustancial son conceptos que están conectados. Y por otro lado, después vamos a ver el concepto de legitimación procesal. El concepto de legitimación procesal es discutido, no todos los autores lo manejan, incluso tradicionalmente la legitimación procesal se confundía con la capacidad procesal. Ahí tenemos el problema de que, si bien la legitimación causal y la legitimación sustancial están emparentadas, la legitimación procesal no tiene nada que ver. Y entonces, digamos, coinciden en cuanto al término legitimación, pero sepan desde ya que no tiene nada que ver la legitimación causal con la legitimación procesal. Veamos concretamente la legitimación causal respecto de las partes o interesados. En este caso, vamos a ver de que también vamos a aplicar el concepto de que se trata de una aptitud, pero la diferencia es que en este caso la aptitud la van a tener en función de una circunstancia extrínseca del sujeto. Algo se dijo el lunes, concretamente se llegó a decir que la legitimación causal estaba determinada por la existencia de una relación entre los sujetos y el objeto del proceso. Si ustedes atienden lo que dice el artículo 11.2 del CGP, van a ver que ahí van a ver que dice que para pretender o controvertir útilmente las pretensiones, dice, es necesario invocar, si quieren pueden subrayar el término invocar, interés y legitimación en la causa. ¿Qué es esto de invocar interés y legitimación en la causa? Es un requisito necesario para que se le pueda imputar o atribuir un acto procesal a un sujeto y que consiste justamente, si lo analizamos desde el punto de vista del actor, en la necesaria invocación de un interés. Es la necesaria invocación de esa relación entre el sujeto y el objeto del proceso. En términos un poco más sofisticados, si empleáramos la terminología de barrio, porque así lo pueden encontrar en el libro Aval, van a ver que dice que lo que se exige es invocar la titularidad, ser titular del perjuicio causado por la insatisfacción jurídica. ¿Qué significa esto? Pongamos un ejemplo. Si el doctor Santi me debe 10.000 pesos, y yo decido demandarlo porque no me paga los 10.000 pesos. De acuerdo a este requisito, ¿qué es lo que va a ser necesario que yo invoque? Va a ser necesario que yo invoque ser justamente titular del perjuicio, que está concretado por la no devolución de los 10.000 pesos, titular del perjuicio que me causa justamente esa insatisfacción jurídica. De esa forma voy a estar invocando esa relación entre el sujeto
y el objeto. No importa si eso efectivamente es así o no. Vieron que el código no dice que para pretender o para controvertir una pretensión es necesario acreditar o tener interés y legitimación en la causa. No dice acreditar, dice invocar. ¿Por qué? Porque en esta etapa del proceso, al comienzo del proceso, no se sabe si efectivamente el doctor Santi me debe los 10.000 pesos, es el deudor de los 10.000 pesos, y si yo efectivamente soy el acreedor de esos 10.000 pesos. Eso recién se va a saber al final del proceso, eventualmente dependiendo, por ejemplo, de las pruebas que se ofrezcan en ese proceso. Pero lo que sí es necesario desde el comienzo del proceso, que haya una invocación de esa relación entre los sujetos y el objeto. Si por ese mismo préstamo de 10.000 pesos que yo hago referencia, en vez de demandar al doctor Santi, digo que el doctor Santi me debe 10.000 pesos por un préstamo impago, demando a un amigo del doctor Santi, entonces ustedes claramente podrán advertir de que estamos ante una hipótesis de falta de legitimación causal pasiva. Yo estoy diciendo que el doctor Santi me debe 10.000 pesos, pero en vez de demandarlo a él, demando a un amigo de él, o demando a alguno de ustedes. ¿Ustedes qué dirán? Pero hay falta de legitimación causal pasiva en forma manifiesta. Yo no resulto ser, dirían ustedes, el deudor de esta suma de dinero que se reclama. Ahora bien, ¿por qué es necesario esta invocación desde el comienzo del proceso? Por una razón de economía procesal. Miren, es bien fácil. ¿Para qué vamos a tramitar todo un proceso con todo el costo y energías, etcétera, que el proceso significa, si desde el comienzo la parte actora, por ejemplo, no invoca correctamente esta relación con el objeto? No tiene sentido. Entonces, si de los términos de la demanda surge que no existe esa relación, o bien porque el actor no invoca ser el acreedor, o bien porque no se hace esa invocación o no se atribuye la calidad de deudor al demandado, obviamente esa demanda es inadmisible. ¿Cómo se controla que se cumpla con este requisito? Tienen que tener presente lo que dice el artículo, el numeral noveno del artículo 133.1. Control de admisibilidad. El tribunal puede rechazar la demanda cuando sea manifiesta la falta de interés o legitimación de los propios términos de la demanda. ¿Vieron? Subrayen esa expresión, dice de los propios términos de la demanda. No interesan las pruebas, no interesa si los hechos que relata el actor son ciertos o no. Yo podría presentar una demanda sin que estuviera respaldada en ningún tipo de prueba y no por ello hay un defecto en la legitimación en la causa, siempre y cuando yo esté invocando que hay una relación entre los sujetos y el objeto. En el ejemplo concreto diré, resulto ser acreedor de una suma de dinero que me debe el doctor Santi, que es mi deudor, y existiendo un préstamo no me lo ha reintegrado. Con eso se cumple el requisito de la invocación del interés o de la legitimación en la causa. Lo único que hay que analizar, como dice ese artículo 133, son los términos de la demanda. Se los recalco porque es un error bastante frecuente cuando se maneja este tema y en los exámenes a veces lo vemos, que muchas veces responden de que hay que controlar la prueba. El juez tiene que fijarse la prueba a ver si efectivamente quien presenta la demanda es el acreedor y si ésta se presenta contra quien efectivamente es el deudor. No, eso no es necesario y además es imposible en esta etapa que recién empieza el proceso. Y la prueba, después vamos a ver, se produce siempre en un momento posterior. Lo único que, como les decía, por razones de economía procesal, se exige esta invocación para evitar tramitar un proceso por gusto, es decir, un proceso que desde el comienzo uno advierta que no se puede obtener o que el actor no puede obtener una sentencia favorable.
Esto vinculado con la legitimación causal. Después les dije que hay una variante que es la legitimación sustancial y que está emparentada con la legitimación causal. ¿Qué sería la legitimación sustancial? Sería la posterior confirmación de que ese vínculo que yo invoqué al principio del proceso efectivamente existe. Después de producirse las pruebas, al final del proceso, se confirma de que yo tengo la calidad de acreedor del doctor Santi y él está correctamente identificado como el deudor. Si esto es así al final del proceso, se podrá decir de que la parte actora y la parte demandada tienen legitimación sustancial. Es decir, ese vínculo entre el sujeto y el objeto que se invocó al principio del proceso resulta confirmado. Pero resulta confirmado ¿cuándo? Al final del proceso. Porque para controlar la legitimación sustancial, ahí sí se requiere la producción de la prueba. ¿Ah? En un primer momento, cuando se invoca la legitimación causal, ahí todavía generalmente es muy difícil, digamos, sería muy difícil poder confirmar si lo que dice el actor, por ejemplo, es efectivamente así. Eso va a ser al final del proceso. Y entonces aparece ahí el concepto de legitimación sustancial. Este concepto no lo maneja toda la doctrina, es Barrios principalmente el que hace esta distinción entre legitimación causal y legitimación sustancial. Ahora, una última aclaración. Se puede haber invocado correctamente la legitimación causal y se puede haber acreditado la legitimación sustancial, y no obstante eso, la demanda ser desestimada. ¿Por qué? Por falta de razón o por falta de derecho. En el mismo ejemplo, yo invoco ser acreedor del doctor Santi. Al final del proceso se confirma que efectivamente la calidad eventual de acreedor me corresponde a mí y que a él le correspondía eventualmente la calidad de deudor. Pero, por ejemplo, logra demostrar de que el préstamo había restituido la suma de dinero o que en realidad el préstamo nunca existió, y entonces ahí la demanda será desestimada por falta de razón o por falta de derecho. Y entonces ustedes así pueden estar en condiciones de distinguir. Una cosa es invocar legitimación a la causa, otra cosa es tener o acreditar tener legitimación sustancial, y otra cosa es tener razón o tener derecho. Son tres conceptos distintos. Entonces, por supuesto que si ustedes lo ven desde el punto de vista del actor, que es más fácil, para ganar, para resultar ganancioso en ese proceso, tendrá que tener, vamos repasando ya los conceptos anteriores, tendrá que tener capacidad para ser parte, tendrá que tener capacidad procesal si es que él realiza los actos directa personalmente, tendrá que haber invocado legitimación causal como se lo marca el 11.2, esa legitimación causal tendrá que haber sido confirmada al final del proceso, y además tendrá que tener razón o derecho, es decir, que tendrá que efectivamente en ese caso haber demostrado que existió el préstamo y que esa obligación no se extinguió. Y ahí resultará ganancioso en el proceso. Creo que es un buen ejemplo para que ustedes puedan ver el funcionamiento de estos conceptos, ¿no? ¿Alguna pregunta con relación? Por ahora vamos a pasar a la legitimación procesal, pero como les advertí, no tiene nada que ver con la legitimación causal. Entonces, antes de seguir, les pregunto si hay alguna duda con relación a la legitimación causal y a la legitimación sustancial. Y de paso, si Santi quiere hacer algún comentario. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, sigamos ahora con el concepto de legitimación procesal. Alejandro, simplemente de pronto, desde una perspectiva más fácil todavía, como lo analizaba Vesco en su momento. Él decía que la legitimación causal era la razonable posibilidad de ser titular del bien de la vida que reclamo. Entonces, ¿cuándo no hay legitimación causal? Cuando ab initio, ya sea en el control liminar que el juez hace de la propia demanda, de los propios términos de la demanda, o cuando el juez controla una excepción previa, que se da también al principio del proceso, del demandado, que es la de falta de legitimación causal, el juez advierte que la demanda es subjetivamente imposible,
o incluso objetivamente imposible. ¿Se acuerdan? Presenté un divorcio contra quien no estoy casado. Presenté una demanda de condena a pagar una suma de dinero, pero en el propio texto de la demanda digo que el acreedor no soy yo, o que el deudor no es al quien dirijo la demanda, pero como este tiene dinero lo hago. Entonces, en esos casos, como es absolutamente imposible que exista legitimación sustancial, por tanto tampoco hay legitimación causal. Eso simplemente. Sí, quizás estos ejemplos puedan parecer un tanto absurdos, ¿no? Decir, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo no va a presentar la demanda el acreedor y la va a presentar un amigo del acreedor? ¿O cómo se va a dirigir no contra eventualmente el deudor? Bueno, lo que pasa es que en los efectos del curso tratamos de manejar ejemplos sencillos. A veces esto, obviamente, en la práctica, se imaginarán, puede ser bastante más complejo. Por Lo ejemplo, concreto es que lo que se requiere es la invocación. un ejemplo de la vida real. Una parte demanda pidiendo la liquidación de una sociedad anónima, que se le pague el valor de su parte de una SRL, perdón, porque invoca que ocurrido el fallecimiento y por efecto de la herencia de uno de los socios, los herederos del socio fallecido tienen derecho de cobrar de la sociedad su participación. Sin embargo, cuando el demandado contesta la demanda, opone excepción de falta de legitimación activa, causal, manifiesta, porque dice, no, mire, del propio texto de la demanda, más allá de que del propio estatuto que agrega, del propio texto de la demanda se relata que había pacto de continuación, es decir, que la sociedad no se disolvía por el fallecimiento. Entonces la demanda es imposible que prospere, y se sanciona la falta de legitimación causal en la audiencia preliminar, aceptando la excepción. Bien. Veamos ahora entonces el concepto de legitimación procesal. Les había comentado de que parte de la doctrina no distingue este concepto de legitimación procesal, sino que lo incluye dentro del concepto de capacidad procesal, pero creo que es conveniente distinguirlo. ¿Cómo se construye este concepto de legitimación procesal? Hay que tener presente de que, vieron que hablamos de un sujeto que realiza el acto y un sujeto al que se le imputa el acto. Es decir, vieron que cuando estuvimos hablando de las capacidades dijimos capacidad procesal para realizar el acto, capacidad para ser parte para que se le pueda imputar el acto. ¿Qué sucede con la legitimación procesal? Lo que vamos a ver es que o bien coincide el sujeto que realiza el acto con el sujeto al que se le imputa el acto. Por ejemplo, yo presento una demanda, la demanda de cobro de pesos contra el doctor Santi. Tengo capacidad procesal, tengo capacidad para ser parte, y además coincide que yo presento la demanda y se me imputa esa demanda a mí como sujeto. Es decir, hay una coincidencia. Entonces, esto quizás es bastante sencillo, pero pueda resultarle difícil advertir, es lo que se conoce como un vínculo de identidad. Lo que significa es que coincide el sujeto que realiza el acto procesal con el sujeto al que se le imputa el acto procesal. Es la situación más frecuente. Es la situación más frecuente en materia de actos procesales. El sujeto al que se le imputa el acto o se atribuye el acto es el mismo que lo realiza. Yo presento una demanda y esa demanda se me imputa a mí. Pero después hay otras situaciones que son las situaciones de asistencia, representación y sustitución, en especial la situación de la hipótesis de la representación, que lo que vamos a ver es que hay un sujeto que realiza el acto, pero ese acto se imputa a otro sujeto. Entonces, por ejemplo, yo presento la demanda, tengo un poder, y entonces presento la demanda en representación de mi cliente, y yo realizo el acto, pero la demanda no se me imputa a mí, se imputa a mi cliente, porque el actor es mi cliente. Entonces ahí vemos que hay una disociación, hay un sujeto que está realizando el acto y otro sujeto al que se le imputa el acto. Para que esto pueda pasar, en el ejemplo de la representación creo que es donde mejor se ve, el sujeto que realiza el acto tiene que acreditar,
tiene que, en este caso no alcanza con invocar, sino que además tiene que acreditar que tiene legitimación procesal. La capacidad para ser parte la va a tener eventualmente mi cliente, que está vivo y que es una persona física. Yo voy a tener capacidad procesal, porque tengo 18 años cumplidos y no estoy declarado judicialmente incapaz, e incluso se exige ahí como representante una capacidad procesal especial, porque también tengo que ser abogado o procurador, y voy a actuar en representación de mi cliente. Tengan presente lo que dice el artículo 40, que regula la invocación y la acreditación de la legitimación procesal. Este requisito o presupuesto de la legitimación procesal, creo que en los casos de representación es en aquellos donde se ve con mayor nitidez. Cuando coincide el sujeto que realiza el acto con el sujeto al que se le imputan los efectos del acto, ahí, digamos, obviamente la persona física tiene legitimación procesal, pero quizás es más difícil de advertir. Al mismo tiempo, en el caso de las personas jurídicas, vean ustedes, no carecen de legitimación procesal porque no pueden hacer el acto por sí mismas, sino que siempre lo van a tener que hacer a través de un representante. Y ese representante que va a tener que acreditar, va a tener que acreditar que tiene legitimación procesal, que puede ser determinada o bien porque hay una identidad entre los sujetos, el que realiza el acto y al que se le imputa ese acto, o bien un vínculo de asistencia que se verifica en los casos de los menores habilitados por matrimonio. Vean después el artículo 33, en ese caso su capacidad no es completa y tiene que ser complementada con la actuación de un curador ad litem. Y después tenemos el vínculo de representación, que es similar al del derecho civil, ¿no? Es decir, el actuar en representación de un sujeto, es decir, los efectos de ese acto no se van a imputar al representante, sino que se van a imputar al representado. Y por último, después hay otra figura que no quiero profundizar, los otros días el doctor les comentó, es la figura de la sustitución, cuando alguien pretende en nombre propio invocando un derecho ajeno y daba el ejemplo de la subrogación de los hijos. Ustedes en el libro de Aval, en el tomo 1, ahí está tratado exhaustivamente, digamos, generalmente en los cursos no vemos todos los vínculos de representación posible, porque es una clasificación bastante extensa, entonces hay vínculos orgánicos, inorgánicos, hay vínculos constituidos por la ley, como por ejemplo la hipótesis que estuvimos viendo de que los padres representan a sus hijos, otros vínculos que son constituidos por el tribunal. Lo que sí, generalmente nos detenemos un poco en los vínculos constituidos por el representado, es decir, constituidos voluntariamente por el representado. Por ejemplo, un interesado le otorga un poder a otro sujeto, como decíamos, tiene que ser necesariamente recaer esa representación en un abogado o un procurador, le otorga un poder para que realice actos procesales. Supongamos que el interesado, no en la actualidad, pero en situación normal, va a viajar al extranjero, no va a estar en el país, y entonces le deja un poder para pleitos a su abogado para que éste presente la demanda y realice eventualmente otros actos procesales. Ese vínculo de representación se llama, o se dice que es constituido por el interesado, en este caso por el representante. ¿Qué características tiene que tener esa representación voluntaria? Bueno, tratando de resumir lo más posible, las principales características que tiene que tener es el poder para realizar actos procesales. Tiene que ser siempre un poder específico o expreso, es decir, no puede ser concebido en términos generales, sino que tiene que ser otorgado para realizar actos procesales. Ese poder podrá ser general o especial, es decir, yo le doy un poder a mi abogado para que actúe en cualquier proceso, o le doy un poder para que actúe en un proceso concreto. Podrá ser simple para determinados actos procesales concretos, o si es simple, tiene que tener presente CGP, que dice que
representante en representación de su representado. Lean el artículo 39, ahí van a ver esas facultades, qué facultades contiene un poder en términos simples. Hay que tener en cuenta que para realizar actos de Es bastante largo, pero básicamente en esta parte puntual que dice que habilita al apoderado para realizar todos los actos procesales, excepto aquellos que la ley reserva a la parte, expresamente a la parte. Ahí está. En todo caso, para realizar actos como el desistimiento de la transacción, se requiere una autorización expresa, es decir, tiene que ser específico. ¿Ah? Léanlo, el artículo 39 es un poco extenso, ¿no? Con este mecanismo no tenemos posibilidad de retenernos en la lectura de los artículos, pero la primera parte del artículo 39 van a ver que dice que el poder, una forma de otorgarlo es en escritura pública, dice, se entiende conferido para todo el proceso, sus diversas instancias, y a partir de ahí describe cuáles son los actos procesales que se pueden realizar con ese poder. Esa es una modalidad de otorgar el poder que es en escritura pública, si requiere un escribano, otorgar el poder en escritura pública, y después existe otro mecanismo de conferir una representación que es lo que se conoce como la representación judicial de los abogados del artículo 44, es decir, son las dos variantes más utilizadas con relación a cómo se otorga y cómo funciona este vínculo de representación. La diferencia fundamental entre el artículo 44 y el artículo 39 es que el poder del artículo 44 es siempre específico, es siempre para un proceso concreto y ahí no es necesario otorgarlo a través de una escritura pública, sino que se hace o por medio de un escrito o por medio de acta judicial y es frecuentemente utilizado y lo que permite es que el abogado en un proceso concreto actúe en representación de su cliente. Lean los artículos, esto no genera mayores dificultades, está muy bien desarrollado en Aval. La idea era destacarles cuáles eran los aspectos más importantes y que importa más desde el punto de vista práctico con relación a este tema de la representación voluntaria. Un detalle último, ¿qué pasa si falta este requisito, si no se cumple con este requisito? De acuerdo a lo que establece el artículo 40, verán ahí que dice que la personería significa la representación, dice, deberá acreditarse con la presentación de los documentos habilitantes, es decir, vean ustedes, la legitimación en la causa dijimos que se invocaba, acá la legitimación procesal se acredita, hay que probarla. ¿Vieron? Las dos se llaman. Y en realidad no lo acredite, no lo pruebe. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Bueno, estamos ante una irregularidad como consecuencia de la nulidad del acto o eventualmente del proceso. Es decir, lo que hay que tener en cuenta acá es que la capacidad procesal, la falta de legitimación procesal es una irregularidad, hemos dicho, del artículo 342.3 del Código, que justamente, un poco, pero por procesales, si lo que falta de personería, que quien intenta realizar un acto procesal de esa forma sane la irregularidad, es decir, acredite, pruebe que efectivamente tiene la legitimación procesal que invoca,
una demanda donde quien invoca será el representante, por ejemplo, no presenta una copia del poder para pleitos, esa demanda resulta inadmisible porque no se acredita una forma de observar este tipo de cuestiones que se vinculan con la materia civil, solo eso. Claro, creo advertir a dónde apunta tu pregunta, es decir, no hay un paralelismo estricto entre, en ese sentido, entre el derecho procesal y el derecho civil, y entonces esa distinción entre lo que sería los incapaces absolutos y los incapaces relativos no es tan relevante desde el punto de vista procesal, porque desde el punto de vista procesal, si el acto lo realiza directamente, personalmente, un menor de 18 años, el acto procesal es inadmisible, porque no tiene capacidad procesal. Entonces, ese mismo ejemplo que manejamos del menor de 15 años, lo podríamos modificar y decirte, bueno, un menor de 8 años, o de 12 años, o de 17 años. No importa. En todas esas hipótesis, como no tiene capacidad procesal, el acto es inadmisible. Y si no obstante ello realiza el acto sin que lo advierta el tribunal o sin que lo advierta la parte contraria y no lo señale, ese acto va a ser nulo. ¿Ah? Si se advierte la irregularidad, podrá subsanarse la irregularidad. Por ejemplo, por ratificación de los padres si es un menor de edad, ratificación del curador si es una persona que fue declarada judicialmente incapaz y no obstante ello realiza él el acto procesal, etc. Pero entonces no tenés por qué, digamos, preocuparte si es un incapaz absoluto o un incapaz relativo, digamos. Porque en este caso, el requisito de la capacidad procesal se obtiene con los 18 años cumplidos. Y el tratamiento es el mismo, según, digamos, ponemos generalmente el ejemplo de alguien que tiene 15 o 16 años, porque es improbable que alguien que tiene 5 años firme la demanda y aparezca él como realizando el acto procesal, o vaya a la audiencia alguien que tiene 5 o 6 años personalmente, ¿no? Pero sí podría darse con alguien que tuviera 15, 16 o 17 años y que, si bien en apariencia uno podría pensar que tiene capacidad procesal, en realidad no la tuviera porque todavía no cumplió los 18 años de edad. Creo que quedó contestada, quedó claro. Bien. No sé si Santi sigue por ahí, si quiere agregar algo más, porque entonces ahora lo que quedaría por comentarles... Adelante, Alejandro, todo perfecto. Bárbaro. Viene bien. ¿Hay alguna otra duda con relación al tema de capacidades y legitimaciones? Porque entonces pasaríamos al tema, digamos, lo que vamos a ver ahora. En todos estos ejemplos que hemos estado manejando, ustedes habrán advertido de que partimos de la base de que la parte actor y la parte demandada están integradas por un único sujeto. Y entonces vimos todos estos requisitos y presupuestos que tienen que cumplir cada parte. Alejandro, pero los ejemplos, sí. Antes que empieces la parte de liticonsorcio, un aviso para todos. Hay posibilidad que estemos llegando al límite máximo de tiempo. Si ello ocurriera, lo que hacemos es todos volvemos a iniciar reunión con el mismo código. ¿Ok? Adelante. Bien, me imagino que nos daremos cuenta si eso es que sucede, porque quedará todo en blanco, ¿no? O por el estilo. Bueno, les comentaba que en los ejemplos que venimos manejando partimos de la base de que el ejemplo más sencillo, ¿no? Tenemos siempre dos partes, la parte actora, la parte demandada, integrada por un único sujeto, una persona física o una persona jurídica. Ahora se va a complicar un poquito más la cosa porque vamos a ver de que existe la posibilidad que una o ambas partes esté integrada por más de un sujeto, por más de una persona, física o jurídica. Este fenómeno donde tenemos a varias personas o sujetos en una misma posición como parte o integrando una pluralidad de sujetos integrando una parte, se conoce con el nombre de litisconsorcio.
varias personas actuando en una misma posición como parte. Parte actora, parte demandada o ambas. Por decirlo en términos más sencillos, dos sujetos demandan a dos sujetos. Y entonces, si la pluralidad de personas la tenemos en la parte actora, se dice que hay un litisconsorcio activo. Si lo tenemos en la parte demandada, se dice que hay un litisconsorcio pasivo. Y si ambas partes están integradas por más de un sujeto o persona, se dice que hay un litisconsorcio mixto. Bueno, eso es bastante sencillo. Ahora bien, la primera gran pregunta que debiéramos hacernos es: ¿en qué hipótesis, en qué situaciones y por qué fundamentos es que el derecho procesal admite que varios sujetos o personas actúen conjuntamente como una parte? Y ahí vamos a ver una distinción, una clasificación que hay en materia de litisconsorcio, que es la clasificación más importante, que distingue en litisconsorcios facultativos de litisconsorcios necesarios. Después van a ver que hay ahí una tercera figura, que es un poco un híbrido, pero en principio quédense con la idea de que hay litisconsorcios facultativos y litisconsorcios necesarios. Estas figuras están previstas en los artículos 45 a 47 del CGP. Ahí es donde ustedes concretamente pueden encontrar el capítulo donde está regulado esto que estamos comentando del litisconsorcio. Entonces decíamos que una primera hipótesis es que exista lo que se llama un litisconsorcio facultativo. ¿Cuándo hay un litisconsorcio facultativo? ¿O de qué depende la existencia de un litisconsorcio facultativo? Depende de la voluntad de los sujetos. En determinadas situaciones, en determinadas hipótesis, que ahora vamos a ver cuáles son, se admite que varios sujetos demanden conjuntamente o que varios sujetos sean demandados conjuntamente. ¿Ah? Es decir, es una figura que depende totalmente de la voluntad de un grupo de sujetos. Y entonces, por ejemplo, para situarnos en alguna hipótesis real, se empiezan a poner los ejemplos de un grupo de trabajadores que, ante el cierre de la empresa y el no pago de la correspondiente indemnización por despido, deciden demandar al empleador. Tenemos un grupo conjunto de trabajadores que deciden demandar conjuntamente a su empleador. O tenemos el ejemplo del accidente de tránsito, donde la o las víctimas del accidente de tránsito deciden demandar conjuntamente a quienes estiman que son los responsables del accidente, quizás sea una empresa de transporte, más el chofer, más algún otro vehículo que estuvo involucrado en el accidente, etc. Y ahí vamos construyendo diferentes ejemplos donde tenemos varios sujetos como actores o varios sujetos como demandados. ¿Por qué es que se permite este mecanismo? Básicamente se permite principalmente por dos fundamentos, se dice. O bien por razones de economía, por ejemplo, en vez de hacer cada trabajador despedido, podría haber iniciado un proceso en forma independiente. Pero no obstante ello, también para generalmente digamos, fortalecerse y por razones de economía, deciden actuar todos conjuntamente. Esto todavía es más claro en el ejemplo del accidente de tránsito. En vez de hacer un proceso judicial independiente contra cada uno de los eventuales o posibles responsables del accidente, yo los demando a todos conjuntamente. Ese es uno de los fundamentos, razones de economía. El otro fundamento que se maneja es evitar el dictado de sentencias contradictorias. ¿Qué significa esto? En la hipótesis del reclamo de los trabajadores, cada trabajador, si actúa en forma independiente, puede tener una suerte diferente, porque cada proceso es independiente y dependiendo de los hechos que alegue y prueba cada uno de esos trabajadores, algunos podrán obtener una sentencia favorable y otros no. Eso puede determinar que ante un hecho común, luego existan sentencias contradictorias. Contradictorias en el sentido de que un trabajador resulta ganancioso y otro trabajador no. Eso no es ilegal, no es ilegítimo. Lo que no es deseable. Lo deseable es que respecto de hechos comunes
puedan ser juzgados en un único proceso por un mismo juez y resueltos en una única sentencia. Y entonces ahí eso es lo que da lugar, en el caso del litisconcioso facultativo, y en el ejemplo que estamos viendo, va a dar lugar a lo que se conoce como un proceso acumulativo. ¿Qué significa que hay un proceso acumulativo? Significa que va a haber tantas pretensiones como sujetos integren la parte actora. Es decir, cada trabajador que podría haber demandado a su empleador en forma independiente, por las razones de economía o por los motivos de economía y de evitar sentencias contradictorias que comentamos, está habilitado para presentar una demanda conjunta. Y lo que vamos a tener es tantas pretensiones como trabajadores aparezcan identificados en esa demanda. De la misma forma, si cambiamos el ejemplo al del accidente de tránsito, tendremos tantas pretensiones como sujetos demandados exista en ese proceso. Entonces, repasando, dijimos que esto depende de la voluntad de los sujetos, dijimos cuál es el fundamento. Vamos a ver ahora en qué casos es que es admisible que los sujetos se junten, o bien como actores, o bien uno o varios sujetos decidan demandar a un conjunto de personas. Si ustedes ven el artículo 45, los dos artículos que tienen que tener presentes son el artículo 45 y el artículo 120.2 del Código. Ahí básicamente están contempladas todas las hipótesis de litisconsorcio facultativo. Y ustedes van a ver que acá no se trata de que demanden conjuntamente porque sí, es decir, un grupo de personas, un grupo de amigos que tienen diferentes pretensiones contra diferentes sujetos, pero que no hay ninguna conexión o relación de una pretensión con otra, no pueden actuar conjuntamente. Si ustedes atienden a lo que dice el artículo 45 y el artículo 120.2, van a ver que lo que se exige en este caso es que, y este es el concepto importante, exista entre las pretensiones algún tipo de conexión. Tiene que haber entre las pretensiones, entre las diferentes pretensiones que existen en ese proceso, algún tipo de conexión. La conexión podrá estar en el objeto o en la causa de la pretensión, y acá creo que vamos a tener que hacer un paréntesis y una aclaración. Este concepto de pretensión es un concepto importante que se maneja en derecho procesal, y sepan ustedes que todas las pretensiones se pueden distinguir tres elementos, que son los sujetos, el objeto y la causa. El sujeto de una pretensión creo que es fácil de advertir. Es un poco más complejo el concepto de objeto y causa de la pretensión, que empezamos a ver que la legislación maneja en este caso. El objeto de la pretensión básicamente es lo que se pide. Ahí hay la doctrina maneja los conceptos de declaración, constitución o condena, y estoy con la idea de que concretamente es lo que se pide, lo que creo que llegó a decirles el doctor Santi la clase pasada, el bien de la vida. Eso en principio sería el objeto. Ese objeto a veces no es fácil de distinguir cuando son sumas de dinero, porque vean ustedes, yo hablo. Sí, perdón. Les decía, el objeto puede no ser fácil de distinguir cuando se trata de sumas de dinero. Guarda así. Y después tenemos la causa de la pretensión. Ustedes tienen que saber distinguir estos conceptos, porque si no, no van a entender lo que dice el artículo 45 y lo que dice el artículo 120.2, porque dice que tiene que haber una conexión en los objetos o en las causas de las pretensiones. Si ustedes no advierten este concepto, no van a saber advertir cuando eso sucede. La causa de la pretensión son los fundamentos fácticos del reclamo. Son, por ejemplo, el despido y la falta de pago de la indemnización.